Entonces, este paso 20 nos pide pues que la organización debe definir un protocolo para el manejo de lo que está relacionado pues con lo que está relacionado pues con el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la seguridad vial, ¿sí? Eh, en este protocolo, pues precisamente va enfocado frente a lo que le realizamos seguimiento. Digamos que la misma resolución especificó 13 indicadores mínimos, pero, y pues que son los que se deben también de reportar en el reporte de autogestión, valga la redundancia. Eh, pero pues es importante tener en cuenta que estos indicadores, ¿sí? Que se tienen por parte de las organizaciones no son solo estos que aparecen acá, ¿sí? Sino que las organizaciones pueden llegar a tener otros indicadores adicionales, ¿sí? O sea, estos mínimos pues son por norma, pero las organizaciones pueden llegar a tener otros indicadores que les permitan lograr un mejor desempeño en materia de seguridad vial, ¿sí? Entonces, todo está relacionado, pues, desde luego con el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que desde luego está en la planificación, implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora de su plan estratégico de seguridad vial como organización. Entonces, en este sentido, pues también todos los indicadores pues tienen que ver prácticamente con la transversalidad del plan estratégico de seguridad vial, deben darle cumplimiento al plan anual de trabajo, deben de estar enfocados en los riesgos de seguridad vial de la organización, también desde luego en todos los controles operacionales que se tienen definidos bajo la 40595. Entonces, en este sentido, pues digamos que hay una diferente cantidad de datos que pueden haber en una organización, ¿cierto? Por eso se piden acá sobre los mínimos, pero hay organizaciones que pueden llegar a tener más cantidad de datos. Y precisamente, pues la idea es que dependiendo de esos datos, esa información, esa mejor información disponible que tengan en sus organizaciones, pues puedan hacer unos análisis y una evaluación de esos datos, con el enfoque, desde luego, en los temas prioritarios de seguridad vial de la organización. Hay unas organizaciones, pues, que tienen mayor nivel de avance que otras en materia de seguridad vial y pues desde ese punto de vista, pues sus indicadores resultan siendo, digámoslo así, un poco más robustos cuando son más avanzados, cuando tienen tecnología, pues puede ser más robusto ese manejo de los indicadores, ¿sí? Y precisamente dentro de esto, en las organizaciones se manejan los indicadores a través de un tablero de control, ¿sí? Pero todo depende hasta dónde, digamos, se tenga la organización de la información e inclusive el manejo de la Big Data, ¿sí? De que puedan hacer inclusive el análisis de datos de acuerdo pues con toda la información que va arrojando, principalmente desde la tecnología que tengan a bordo de los vehículos. Por eso es muy importante que los proveedores de tecnología les puedan suministrar a ustedes como empresa la información de esos datos para que puedan generar pues una analítica de datos específicamente. Y les ayude en la toma de decisiones, que esa toma de decisiones principalmente está enfocada al riesgo y principalmente está enfocada a la productividad que puedan llegar a tener en la organización. Entonces, es muy conveniente el manejo de esa data para poder tener un mayor impacto en el resultado de los análisis, ¿sí? Y la evaluación, pues desde luego, digamos que los resultados de eso los vamos a revisar en el Comité de Seguridad Vial, todo pues el resultado de los análisis de los diferentes indicadores que tenga la empresa.
Aquí nos menciona la lista de indicadores, está la tasa de siniestralidad, los costos, riesgos, las metas, el plan anual de trabajo, las jornadas laborales, eh, el programa de gestión de la velocidad, los excesos de velocidad, las inspecciones preoperacionales, el plan de mantenimiento, el plan de formación, la cobertura del plan de formación y el número de no conformidades. Estos son los mínimos. Desde luego, por ejemplo, alguna empresa quiere trabajar o está trabajando dentro de sus programas de gestión de riesgos críticos asociados a la velocidad, está trabajando de pronto aparte de lo que son los excesos de velocidad y la cobertura del programa. De pronto dice, no, nosotros también vamos a manejar frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, banda verde del vehículo. Podemos asociarlos al programa de velocidad y podemos tener unos indicadores. Inclusive desde ese punto de vista, tener el algoritmo para decirme cuál conductor está en mayor riesgo, ¿sí? Para poder hacer unas intervenciones focalizadas. Entonces, el tema del manejo de los indicadores es muy profundo porque ustedes van a poder eh, entender y focalizar sus recursos, ¿sí? En lo que son esos riesgos prioritarios como organización. Entonces, es uno de los elementos pues bastante fuertes que les puede ayudar en la organización. Ya ahorita entraremos con ejemplo y con cómo podemos llegar a manejar todo este tema. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la organización debe realizar un reporte de autogestión, ¿sí? En el reporte de autogestión se involucran los 13 indicadores, ¿sí? Eh, y precisamente ese reporte, pues, debe ir dirigido a la entidad que realice inspección, vigilancia y control en materia de seguridad vial a su organización, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que podemos hablar de lo que son empresas de transporte, es decir, las empresas que están habilitadas en transporte e inclusive teniendo en cuenta la resolución 5178 de 2013 de la Superintendencia de Transporte, donde ellos modificaron pues todo lo que tiene que ver para la verificación de los planes estratégicos de seguridad vial y con el objetivo de lo que pide el artículo primero de la Ley 2050 de 2020, donde le da facultades a estas tres entidades, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte y organismos de tránsito, les da facultades de realizar la supervisión y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, en ese sentido, la Superintendencia de Transporte en esa resolución 5178 puso como población objetivo para verificar el plan estratégico, pues todos sus vigilados. Desde luego, ya también con las facultades que les da la ley desde el punto de vista de inspección, vigilancia y control, pues pueden realizarlo. Y en este sentido, ellos pues tomaron a partir de lo que se hizo entre noviembre y enero de este año, noviembre del año pasado y enero de 2023, del reporte de autogestión anticipado frente a los diferentes elementos. Ellos pues dieron unos plazos, en este caso hasta el 14 de septiembre, para registrar lo que tiene que ver con la actualización de ese reporte inicial que se hizo a la Superintendencia de Transporte. Y posteriormente ya comienzan a llevar los indicadores de manera mensual. eh, para que las empresas lo estén actualizando y lo que tiene que ver pues con el reporte trimestral y un reporte anual con corte pues a enero de cada año, ¿sí? Entonces es muy importante, digamos, que se tengan en cuenta esos tiempos para las empresas que son vigiladas por la Superintendencia de Transporte, ¿sí? Dentro de cuáles empresas están vigiladas por la superintendencia, pues desde luego las que están habilitadas de orden nacional en materia de transporte, transporte de carga, transporte especial, transporte intermunicipal de pasajeros, pues cuando
son varios departamentos donde tiene la jurisdicción la empresa. Lo que tiene que ver con los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, bueno, digamos que los CDA, o sea, centros de diagnóstico automotor, los centros de reconocimiento de conductores, los eh, centros de enseñanza automovilística. Entonces, todos estos vigilados, digamos que son por parte de la Superintendencia de Transporte, deben de ceñirse, desde luego, a lo que se definió para hacer el control desde el punto de vista del reporte de autogestión y teniendo en cuenta pues todas las facultades que tienen como inspección, vigilancia y control, y desde luego en cuanto a la ley 2050 que mencionábamos, la supervisión y verificación de planes estratégicos de seguridad vial, ¿sí? Entonces, en este sentido, la superintendencia realiza ese seguimiento para sus vigilados. El Ministerio de Trabajo también lo va a realizar. Desde luego, ellos todavía no han generado ningún acto administrativo o publicación que esté focalizada en esa inspección, vigilancia y control. Desde luego ya lo vienen realizando. Ellos vienen realizando la verificación de planes estratégicos de seguridad vial al mismo momento en que están haciendo la verificación o la revisión de lo que son los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando ellos van y visitan una empresa por seguridad y salud en el trabajo, por cualquiera de los temas, seguridad social, todo lo que tiene que ver de pago de salarios, bueno, etcétera, pues ellos van a revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero van a revisar también el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, el Ministerio de Trabajo pues viene haciendo la verificación. Sin embargo, todavía no he mencionado cómo se va a realizar el reporte de autogestión. La idea es que, tal cual como lo dice aquí la norma, a más tardar con corte a 31 de diciembre, las empresas reporten a más tardar el 31 de enero de cada año. Es decir, el primer reporte que se debe realizar para el Ministerio de Trabajo resulta siendo antes del 31 de enero de 2024, teniendo en cuenta pues esta legislación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial viene realizando mesas de trabajo con las diferentes entidades verificadoras, en este caso Superintendencia de Transporte, Ministerio de Trabajo, organismos de tránsito, precisamente para aterrizar, digamos, este tema de la verificación de los planes estratégicos de seguridad vial y el reporte de autogestión. Es muy probable que el Ministerio de Trabajo adopte dentro del reporte de autogestión, lo adopte dentro del mecanismo informático que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero pues es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta, no está completamente definido, y pues ellos tienen hasta diciembre para definir cómo se va a realizar ese reporte de autogestión. Sin embargo, pues para darle cumplimiento a todo este tema legal, la recomendación para las empresas es 31 de diciembre, hacen sus cortes de indicadores y pues todo lo que es el nivel de avance de plan estratégico de seguridad vial. Y antes del 31 de enero de 2024, así sea por medio de un oficio, por medio, digamos, de la plataforma de contacto que tiene el Ministerio de Trabajo, a hacerle llegar pues los resultados del plan estratégico de seguridad vial conforme se nombra acá pues en la resolución 4595/2022, ¿sí? Donde pide unos datos específicos, nos pide los datos de la empresa, los datos del líder del plan estratégico de seguridad vial, los datos de los auditores, los datos del representante legal. Estos pues son principales, generales, digamos así, pero aquí ya comienza a determinarse lo que es la misionalidad, el tamaño de la organización, el número de vehículos, el total de colaboradores por tipo de actor vial, ¿cierto? ¿Eso de dónde lo sacamos? Pues de lo que tenemos específicamente del paso 5, ¿sí? Esta información de acá la tenemos del paso 5, entonces la reportamos en ese caso. También lo que es el número de contratistas, también viene del paso 5. Ya los objetivos y metas, ok, los traemos del paso 7. Lo que tiene que ver con los programas de gestión de riesgos críticos, los traemos del paso 8.
el nivel de avance del diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. En este caso, pues ya en más está enfocado hacia el paso 9, ¿sí? El número de infracciones por tipo y código de infracción, este sí ya es muy específico porque son las infracciones de digamos que puede ser como un indicador 14 en ese caso, pero pues son las infracciones de los colaboradores que realizan desplazamientos laborales, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues tenerlas de acuerdo en el acumulado año, cuántas hubo en total, y copia pues de la última auditoría, ¿sí? Esto es lo que nos pide, desde luego, como lo mínimo, pues que debe tener el reporte de autogestión. Algunas organizaciones envían también la evidencia de la implementación de los diferentes pasos, pues bueno, eso ya depende también de la organización, pero también principalmente en este reporte de autogestión depende de lo que esté pidiendo el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte y los organismos de tránsito. Como les decía, la superintendencia ya fijó en su resolución 5178 qué es lo que pide en total para este reporte de autogestión. Entonces, algo para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, en el caso de la articulación, todo lo que tiene que ver pues, con el paso 20 se articula con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente con el artículo 2, 4, 6, 19, ¿sí? Y el artículo, o sea, 19, 20, 21 y 22 del decreto 1072 de 2015. Pues tiene, digamos que eh, esa articulación, ¿sí? Y podemos manejar, sobre todo para los que hacen reporte ante el Ministerio de Trabajo, manejar pues los indicadores en una misma tabla, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, como para tenerlo en cuenta en un mismo tablero de control al respecto, ¿sí? Y también tener en cuenta que muy posiblemente para cuando se haga la autoevaluación de los estándares mínimos, en ese mismo momento se pueda estar enviando el cumplimiento de lo que tiene que ver de este reporte de autogestión. Ya nos dirá el Ministerio de Trabajo cómo se maneja esta parte, pero pues realmente para que lo tengamos en cuenta. Eh, en este sentido, desde el tablero de control, cuando hablamos de los indicadores, es muy importante tener cuáles son esas variables a las que les vamos a realizar seguimiento, ¿sí? Dentro de lo que hablábamos en la parte inicial de la presentación. Ya aquí ya comenzamos a hacer un zoom de todo lo que está asociado pues al tema de los indicadores. Entonces, hay unos temas que están asociados desde luego a la siniestralidad vial, a los conflictos de tránsito, eh, a los planes, programas de gestión que tenemos en el plan y a todo el desempeño frente a los riesgos críticos, ¿sí? Son variables que ustedes van a ir decidiendo adicionales a las que se encuentran en los 24 pasos y que desde luego en la organización van a ir revisando dependiendo, digamos, ese nivel de avance pues, que se tenga en materia pues, de seguridad vial. Entonces, para que lo tengamos ahí bien definido de pronto dentro de la organización. Y digamos que acá vamos a mostrar un ejemplo. Bueno, mientras Julio muestra el ejemplo, les recuerdo que acabé de colocar
en el chat el link de listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Tenemos en este momento 102 asistentes en la asistencia técnica. Les agradecemos realizar este listado de asistencia. Me estaban diciendo que no escuchaban bien. ¿Me pueden confirmar si ya se está escuchando bien? Gracias. Listo. Entonces, digamos que dentro de las variables de seguimiento, ¿cierto? Nosotros vamos seleccionando, pero hay unas críticas que es desde luego la siniestralidad. Desde luego, pues digamos que, las que se seleccionaron en los 13 indicadores, pero podemos tener más y más datos, más información al respecto. Cuando tenemos las variables de seguimiento, pues la idea es que determinemos cuáles son las características de medición, porque digámoslo así, indicador va a tener su propia línea base, va a tener el tipo de medición que se realiza. Puede ser por evento, puede ser por hora, puede ser por segundo, ¿sí? Inclusive, digamos que las organizaciones que tienen de pronto tecnología a bordo de los vehículos, puede ser la telemetría, puede ser el tacógrafo digital, puede ser EPS, pues pueden llegar a tener un poco más de detalle en temas de los datos, ¿sí? Y de acuerdo con el nivel de reporte que se tenga, uno puede llegar eh, eh, dentro de la parametrización a tener esos datos de manera específica para, eh, para hacer el control, digámoslo así, de los diferentes eventos. También, desde luego, pues, de la seguridad y la confiabilidad de los datos. Cuando hay captura de datos de manera manual, pues puede haber error, ¿no? En ese sentido. Cuando tenemos captura de datos automática, pues el error puede disminuir, ¿sí? Pero todo depende de la seguridad de la data, de dónde venga. Entonces, por decir algo, el tacógrafo pues, que hay en los vehículos de transporte de carga y pasajeros, ese tacógrafo pues genera mayor seguridad de la información, porque no es un equipo que sea adulterable, mientras que de pronto la telemetría y el GPS pues sí se puede llegar a adulterar la información. Pero pues la idea es que en las organizaciones tengan los diferentes controles para prevenir esos riesgos y que la información realmente sea confiable pues en las empresas. ¿Por qué? Porque principalmente les va a servir para tomar decisiones ustedes, ¿sí? No es tanto por el reporte ni nada de esto, sino lo que más es para que a la empresa le sirva para tomar esas decisiones al respecto, ¿sí? Y precisamente también hay que tener responsables de toda la medición que se realice, ¿sí? Responsables por hacer el seguimiento, responsables por tener los datos, por analizarlos, ¿sí? Y hay que determinar esas frecuencias de reporte, de acuerdo también, pues, como se definió como se definió en el mismo plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? Hay unos que son mensuales, hay otros que son trimestrales y hay otros que son anuales, ¿sí? Y desde luego a lo mensual uno debe llevarle el acumulado año, porque es importante medir desde enero hasta diciembre y hacer corte, digamos, comenzar la medición desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. Y que los cortes, precisamente como se mencionaban por aquí atrás, los cortes puedan realizarse en los momentos en que que fue definido pues por la misma legislación. Tenemos aquí los cortes, bueno, que no me lo menciona, pero pues los cortes son trimestralmente y cuenta, es decir, el corte del 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre para esos cortes trimestrales, ¿sí? Y desde luego,
mes a mes, va a ser el que me va a ir acumulando en este sentido lo que tiene que ver pues con los diferentes indicadores. Y también para poder, digamos, desde el punto de vista, hacer ese análisis, lo que es el análisis y la evaluación, sí ya viene de manera trimestral y acumulado año, ¿cierto? Porque pues digamos que aquí en los reportes pues hay unos cortes mensuales, pero no permiten tomar, digamos, las decisiones desde el punto de vista del análisis y la evaluación. Y precisamente en el análisis que hacemos, el análisis, pues hay un análisis preliminar que lo pueden estar haciendo algunos expertos dentro de la organización, que son los que de pronto capturan el dato y que tienen, digamos, como ya ese análisis preliminar, pero lo importante es que se haga el análisis en el Comité de Seguridad Vial, ¿sí? Que el comité pueda ver cuál es la tendencia, cómo es que vamos mensualmente y cómo va el acumulado año y pues en ese corte trimestral puedan llegar a tomarse decisiones en ese sentido, ¿sí? Entonces, hacer los análisis, buscar correlaciones, temporales, correlaciones espaciales, correlaciones sociodemográficas, buscando, digamos, hacia dónde van los números en ese sentido. Tratar de entenderlos, analizar, por decir algo, los resultados de siniestralidad con el tema de fatiga. Buscar la correlación de pronto con las causalidades de la siniestralidad, buscar la correlación con temas, digamos, de los diferentes indicadores que se están manejando. Y desde luego, pues con la frecuencia del análisis trimestral, ¿sí? Y analizar pues todas esas tendencias, ¿cierto? Y mirar dentro de las variables que se están analizando, cuáles son las que generan mayor incidencia en la organización, ¿sí? Y que pueden llegar a generar ese impacto. Y de acá, hacer una evaluación, ¿cierto? Esta evaluación pues se hace en los mismos tiempos, generalmente trimestral, con el análisis, ¿sí? Pues ya desde el punto de vista del Comité de Seguridad Vial y la alta dirección, para que puedan tomar esas decisiones, ¿sí? Y orientar los planes de acción. Y ojo que en los indicadores uno no puede generalizar el tema. La idea también es irla focalizando en cierto tipo de rutas, en cierto tipo de vehículos, en cierto tipo de conductores, ¿m? Para que dentro de los planes de acción se puedan focalizar en esas poblaciones pues, que están llegando a generar mayor riesgo en la operación de la organización. Por ejemplo, algunos conductores, cuando uno analiza frenadas bruscas o excesos de velocidad, no son todos los conductores, ¿sí? Uno comienza a focalizarse en los de mayor impacto. ¿Cuáles son los que están más propensos a un siniestro vial? De pronto es el 10% de la población, de pronto es solo el 5%, ¿sí? Entonces uno comienza a establecer esos focos y ahí a realizar las intervenciones necesarias para prevenir la siniestralidad vial, ¿sí? Eso es lo que va buscando, digamos, todos los análisis eh, los análisis de los diferentes indicadores, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo de un tablero, digámoslo así, de control, ¿sí? Donde uno puede llegar a determinar pues, lo que son los datos de la siniestralidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el indicador 1 del Plan Estratégico de Seguridad Vial me está hablando de me está hablando de los, aquí se me abrió una tablita, me está hablando el indicador 1 me está hablando de 4 variables que es importante tener en cuenta para la medición, de acuerdo con los resultados de la siniestralidad vial que está experimentando la organización. No es solo colocar todos los siniestros viales de manera acumulada, sino hacer una segregación de esa siniestralidad vial,
¿sí? Y digamos que en este sentido, pues la organización va determinando esos indicadores y esos números que se van dando a lo largo del año, ¿sí? Y acá la resolución, miren que voy a mostrar directamente esto sobre la resolución en el paso 20, ¿cierto? En el paso 20 me pide la información específica sobre el primer indicador, ¿sí? Que es la tasa de siniestralidad vial. Acá me hace relación y me muestra la fórmula de la tasa de siniestralidad vial, ¿sí? Donde tenemos el número de siniestros viales, ¿cierto? Por nivel de pérdida. Entonces, aquí es donde me dice que sepárelos por fatalidad, heridos graves, heridos leves y choques simples. Y todo esto multiplíquemelo por una constante, luego divídamelo por el número total de kilómetros recorridos. Entonces, aquí en el ejemplo, ¿cierto? Determinamos que la constante siempre va a ser 1.000.000. Es 1.000.000, ¿no? O sea, para la legislación es 1.000.000. ¿Que hay otras personas que dicen que es un número diferente que porque les conviene más? No, para la legislación es 1.000.000. Para el Plan Nacional de Seguridad Vial, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, para el reporte de autogestión, para los indicadores de la superintendencia de todo el país, es 1.000.000. ¿Por qué? Porque se necesita que la constante sea igual en todo tipo de organizaciones, ¿sí? Por ahí me han mencionado de que no, que dijeron que otro número. No, la constante siempre va a ser de 1.000.000, ¿sí? Para poder hacer comparativas a todas las empresas en el país. Entonces, se multiplica por esa constante, ¿cierto? Y mes a mes, digamos que se va indicando el total de kilómetros recorridos. La idea es que esto lo vaya acumulando mensualmente. Aquí falta, digamos, la sumatoria del acumulado, precisamente para tener, el total de lo que son esos kilómetros recorridos. Y lo mismo voy a tener mi acumulado, ¿sí? De todas las variables, de tal manera de que podamos tener pues, la información necesaria del indicador, ¿sí? Y vamos acumulando kilómetros recorridos mes a mes. Luego, el número de vehículos también se maneja como acumulado, pues ya es el número que esté utilizando. No voy a, aquí ya no en el número de vehículos no es acumulado, sino en este es sencillamente el total con el que termine, ¿sí? Que esto me sirve para sacar otro tipo de indicadores. Aquí es el número de vehículos que utilice para la operación en ese sentido, pero pues digamos que la fórmula como tal de la resolución no me lo pide explícitamente el número de vehículos, pero lo puedo utilizar también en caso de que no tenga el número de kilómetros pues en las primeras mediciones, porque la idea es que todos los vehículos tengan su cuenta kilómetros funcionando correctamente y se vayan colocando pues los kilómetros recorridos. Voy determinando mes a mes si se presentan fatalidades, las cantidades que se hayan presentado. De pronto, no sé, una sola fatalidad en todo lo que va corrido del año. Y él ya me va sumando pues, los números que se van presentando. Si he tenido heridos graves, ok, las veces que se hayan presentado choques simples con heridos graves, sí. Y digamos que lo que más van a encontrar en sus estadísticas o de pronto más van a diligenciar, pues van a ser estos dos que donde tienen los heridos leves y los choques simples.
Choque simple, por más mínimo que sea. Que estaba dando reversa y le pegué a un volardo. Ese es un choque simple. No, que el vehículo de adelante le frenó intempestivamente y lo golpeó por detrás. Ese es un choque simple, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido van determinando pues los diferentes números que les vayan dando de siniestralidad, porque cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos tiene un indicador independiente. Y bien es cierto que aquí en la resolución se muestra en un solo cajón. Aquí prácticamente son 4 indicadores los que tiene cada uno, ¿sí? Y desde luego, pues van haciendo sus cortes trimestrales, con el acumulado año, el corte de marzo, el corte de junio, el corte de septiembre, el corte de diciembre. El próximo mes, bueno, vamos a hacer el corte de septiembre. Aquí ya vamos a tener ya unos números más específicos. Pero sí es muy importante pues que se capturen los datos, ¿sí? Porque no hay capturan los datos, pues va a ser muy difícil tener la información. Y por acá, pues vamos a tener el resultado, ¿sí? Vamos a tener el resultado. Me sale un error. Voy a colocar, por decir algo, aquí un dato de kilómetros para mayo. Vamos a decir que los kilómetros recorridos sean 2.837.879. Dar un número. Y aquí 2.900.000, un número. Entonces, la idea es que aquí me va acumulando pues el total de kilómetros, pero vamos a hacer el ejemplo con esos dos, ¿sí? En mayo y junio. Entonces, en mayo, la idea es que cada uno de estos tengan la fórmula. En este caso, vamos a tomar el número de siniestros viales, ¿sí? Multiplicado por la constante. ¿Cuánto fue la constante? La constante fue de 1.000.000. Por aquí la tenemos dibujada, ¿cierto? Vamos a imprimirle el F4 para que me lo sostenga. Y lo vamos a dividir en el número total de kilómetros recorridos. Para este caso, pues es el de mayo, 2.879.000. No es necesario que tenga, digamos que con máximo 2 decimales, ¿sí? Lo tendríamos. Entonces, como aquí mi numerito fue 0, 0 fatalidades, pues mi indicador ahí les va a dar 0, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Aquí tengo que corregir. Cuando lo analizo ya con el indicador de heridos graves de mayo, como teníamos 5, ¿cierto? Aquí ya me comenzó a reflejar un número. Ya los otros pues van a dar 0, ¿sí? Van a dar 0, 0. Entonces, en ese caso, ya digamos que en esos nos da, como acá, ya listo, hasta 2 decimales. Entonces, el único que nos dio, pues fue en ese caso, el de nivel 2, ¿sí? Lo que tiene que ver con heridos graves, ¿sí? Y también podríamos inclusive sacar una sumatoria acá, ¿sí? Sumando peras con manzanas, sumando heridos graves con heridos leves, con choques simples, con fatalidades. Ahí nos va dando el numerito, ¿sí? Precisamente nos da más, ¿sí? Nos da igual, perdón, nos da igual en ese sentido. Y lo mismo podemos hacer, digamos,
con el de junio, pero aquí sí nos va a dar, como solo pusimos uno y el resto lo dejamos en cero, no le pusimos nada, ¿cierto? Pues ahí nos va a dar cero en todas las otras, ¿sí? En ese sentido. Si uno pues va teniendo más siniestros, pues desde luego va a ir colocando los números que corresponden, pero la idea es que la tasa de siniestralidad, digamos que como lo está pidiendo la Superintendencia de Transporte, por ejemplo, ellos me piden el número, el dato, ¿cierto? De kilómetros, el dato de las cantidades, ¿sí? Y pues ya en la fórmula pues aparece la tasa. Pero la idea es pues que ustedes vayan entendiendo, digamos, todas estas tasas de siniestralidad y lo vayan analizando. Voy a abrir otro archivo acá como para que vean un ejemplo ya diligenciado por año. No está acumulado por mes, pero está acumulado por año. A ver si lo tengo por acá. Pues que también lo utilizamos para el paso 5, ¿no? En ese sentido. A ver si es este que está acá, para que lo puedan observar. Ese análisis estadístico. Miren que acá hay un ejemplo, ¿cierto? Para que lo utilizamos para la línea base. Pongámosle un poquito de zoom porque de pronto no lo ven bien. Pero ¿qué se hizo en este? ¿Sí? Este está por año, pero digamos que tiene la misma connotación de que ustedes lo vayan haciendo por mes, ¿no? O sea, vayan acumulando y bueno, todo este tipo de cosas. Solo que en este lo utilizamos para la línea base del paso 5. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los diferentes niveles de pérdida y tenemos los que nos pidió en rojo, los que nos pide la legislación. Tenemos muerte conductor, contratista o actor vial tercero. Listo. O sea, cuando hay fatalidad, cuando hay capacidad superior a 30 días, cuando hay incapacidad hasta 30 días y cuando hay choque simple. Aquí se ve reflejado ese primer indicador a través de una matriz de nivel de pérdida, ¿sí? Y en ese sentido, en esta matriz de nivel de pérdida, agregué algunas variables adicionales que son las que están aquí en negro, ¿sí? Y que puede llegar a tenerlas en cuenta la organización. ¿Por qué? Porque aquí la resolución en el paso 21 me habla precisamente de la pirámide de Hayden, donde están la severidad de la siniestralidad y me da un ejemplo también de la matriz de nivel de pérdida, que es la que estamos proyectando aquí en el Excel y que se nota un poquito más claro acá en esta página. Entonces, de acuerdo con esto, pues vamos a determinar el número de eventos. La organización selecciona pues cuáles va a tener, que digamos que en el ejemplo como tal es un ejemplo, y los que están en rojo son los que nos pide la resolución como obligatorios, pero la organización, según esto, puede utilizar otras variables a tener en cuenta para determinar su nivel de pérdida. Puede tener variables en costos, en afectación de imagen, en sanciones, daños, consecuencias, en afectación al medio ambiente. Y va teniendo los datos. Aquí ya aparece el acumulado año, ¿sí? Solo que este me sirve para la línea base, el acumulado año. El que estábamos hablando aquí mensual, pues me va a ayudar para determinar, para ir capturando y haciendo los análisis después de que yo ya tengo mi línea base de la siniestralidad. Y acá, entonces, me va mostrando el acumulado total año, cada uno, y yo puedo definir una línea base. ¿Sí? Una línea base, esta línea base con base en qué o contra qué la obtuvimos. Pues la obtuvimos con respecto al máximo de los eventos que se presentaron en los últimos 5 años. ¿Sí?
aquí el 34, aquí el 123, ¿sí? Aquí el 13 y el 16 del último año. Entonces, con respecto a eso, se definió una línea base con los máximos, ¿sí? Y ya después comienzo con el acumulado año a hacer la captura de los datos del año en curso. Y aquí me muestra pues el número de vehículos que han estado utilizando para la operación, pero también me muestra el total de kilómetros recorridos en la operación, la constante de 1.000.000, y aquí ya se muestra la fórmula, ¿sí? La fórmula que veíamos de número de siniestros viales por la constante de 1.000.000 dividido el total de kilómetros recorridos. Y ahí vamos obteniendo, ¿cierto? También de los datos y vamos de acuerdo con la línea base, cuál fue mi máximo, y comienzo a proyectar qué es lo que quiero lograr hasta el año 2030, como lo pidió las Naciones Unidas, de que al año 2030 se haya reducido un 50%. ¿Yo puedo proyectarlo? Sí, puedo proyectarlo, puedo lograr esa reducción. Puedo llegar y generar para el primer año, 2023, conforme van las estadísticas, uno dice, este primer año pueda que me incremente, inclusive hasta el segundo año, pero a partir de ahí generar una contención de que no se me presente el máximo que había definido en la línea base, ¿sí? Y a partir, digamos, del año 2026, comenzar una reducción del 10% cada año para lograr al año 2030 la reducción del 50%. Y puedo definir una meta, ¿sí? Por cada uno de los indicadores de acuerdo con lo que tienen los estándares internacionales. Puedo definir una meta asociado a estos datos, ¿sí? Donde me dice que para nivel 1, que es donde están las fatalidades, el máximo permisible, aquí te puse la meta también, o tener la meta inicial, aquí está la misma, donde, por ejemplo, para los de nivel 1, máximo hasta 0.1. Para el nivel 2, máximo, pues entre 0.11 y llegar a máximo a 1.0, ¿sí? Esto es 0.0. Y ya en los de nivel 3, ¿sí? Entre 1.01 y máximo 2, y de nivel 4 entre 2.0 y 9.99. Desde luego, aquí por ejemplo vemos unas primeras mediciones que estaban por encima de 10, o sea, tenían una desviación bastante elevada, pero de acuerdo pues con el estándar internacional, toca irle trabajando para irlo teniendo en unos rangos óptimos, desde luego. Todos estos, la visión y la meta final es que sea cero, ¿sí? Que sea cero completamente en todos los niveles, porque estamos hablando de siniestros viales. Sin embargo, pues es importante que se vayan que se vayan reduciendo ese número de siniestros. Y aquí podemos tener, ¿cierto? La meta final al 2030, ¿sí? Que esta sí ya sería realmente en este 0, ¿sí? 0, los de nivel 1 y 2, en este máximo 5. Perdón, máximo 1, ¿sí? Y en este máximo 5. No se me dejó modificar. Ese sería, digamos, como hacia donde iría todo el esquema. ¿Por qué? Porque a veces los choques simples se siguen presentando, ¿sí? Pero todo con una tendencia de que sea siempre 0, 0, 0, 0, absolutamente todo el esquema, ¿sí? En ese sentido. Es algo pues que desde luego cada organización lo va definiendo, todo eso, ¿sí? Y uno puede
desde luego hacer una clasificación por cadena de transporte y hacer una clasificación de los que son siniestros viales directos, los que son siniestros viales de personal contratista, ¿sí? Y los que son de trayectos en itinerario. Desde luego los trayectos en itinerario, la norma no me lo pide que les lleve números, ¿sí? Pero sí me pide los de directos y contratistas por lo menos, ¿sí? Y hacerlos desde el punto de vista de los eventos que son responsables y los eventos que no son responsables pues por parte de la organización. Entonces, de esa manera puede uno hacer todos sus análisis, analítica de datos para tener acá esos resultados al final de cada periodo, ¿sí? A medida que se vayan alimentando los datos, bueno, aquí había puesto un 234, por dar un número, pero digamos que tal sea un 67, ¿sí? Aquí me va a bajar la tasa y va a ir, digamos, variando dependiendo, digamos, la captura de datos y el número de kilómetros recorridos y bueno, todo ese tipo de cosas pues van a ser importantes. Muy clave que tengan hasta 2 decimales, ¿no? Dentro de este tema. Desde luego pueden tener más decimales al respecto, pero pues con 2 es suficiente. Si les dio 0.00, perfecto. Vamos por buen camino, ¿sí? A pesar de que haya tenido un siniestro vial, pero ahí lo que me está haciendo el análisis es de la exposición al riesgo en número de kilómetros frente al número de eventos que se está presentando. No es lo mismo para una empresa que recorre, no sé, 1.000.000 de kilómetros al mes, que a la que recorre solo 100.000 kilómetros al mes y con una fatalidad, cada uno de ellos. No es comparativo ahí en ese sentido. Mientras que por tasa sí es comparativo. Comparativo, porque muchas empresas dicen, no, nosotros solo hemos tenido, no sé, 100 siniestros. Me comentaba que había una organización. Hemos tenido 100 siniestros tuvimos 100 siniestros en el año 2022. Hemos disminuido, ¿sí? Pero ¿qué número de kilómetros recorre? Entonces, ok, ya frente a eso, ahí sí se establecen las tasas y de ahí la importancia de que sea en 1.000.000 de kilómetros. Entonces, este digamos que es el más complejo y sobre todo un indicador de resultado muy importante que se debe tener en cuenta dentro de las tasas dentro de los indicadores al respecto. Hay otro indicador que está asociado a los costos, ¿sí? Lo menciona aquí la norma, ¿sí? Frente a esto, el indicador relacionado con los costos, ¿sí? Es muy sencillo porque nos habla únicamente de los costos directos y de los costos indirectos, ¿sí? Muy sencillo. Mes tras mes van acumulando el dato. Llegaron y dijeron de todos estos siniestros viales que hemos tenido, ¿cuáles han sido los costos? Se lo pueden llegar y ir colocando ahí también ese tema de costos, ¿sí? Por decir algo, comienzan a colocar lo que son esos costos directos, ¿sí? Lo que son los costos indirectos de esos siniestros. Y pues digamos que inclusive en los costos indirectos están todos los costos, pueden estar los costos ocultos, ¿sí? Aquí tendríamos el total de costos de la siniestralidad vial. Pero esos costos los van a ir descubriendo poco a poco en la medida que ustedes maduren su plan estratégico de seguridad vial. Porque digamos que en costos directos podrían llegar a identificar lo que está pagando directamente la organización. Que pagó la grúa, que pagó el traslado de las personas lesionadas, que pagó el transbordo de la carga, por decir algo, si fuera un vehículo de carga, o sí, eh, y que pagó los patios, que pagó, bueno, sí, o sea,
ahí van a ser los temas que asume directamente. Y hay otros costos que los está cubriendo, por ejemplo, la ARL, está cubriendo la incapacidad, ¿sí? O la EPS en algunos casos, porque a veces no fueron reportados como, o de pronto no le sucedió al trabajador, sino le sucedió a un tercero. Entonces, ok, esa persona salió lesionada y tuvo unos días de incapacidad. Tratar de costearlos, así sea con el salario mínimo, ¿sí? La idea de qué es esto, que ustedes puedan lograr identificar la mayor cantidad de costos y puedan transparentar en su operación. ¿Qué va a hacer el Estado con esa información? Nada, no puede hacer nada. Sencillamente determinar más o menos cuántos están gastando las empresas por la siniestralidad vial. Una PROS, de acuerdo con la data que vaya reflejando la misma organización. Desde luego, la superintendencia sí está siendo muy detallada en esto. ¿Qué variables de costos se pueden llegar a estar utilizando? ¿Sí? Pues para lo que son las empresas de transporte. ¿Por qué? Porque pues, ellos son los que tienen mayor exposición al riesgo. ¿Sí? Y de acuerdo con esas posiciones que se necesita hacer los diferentes análisis al respecto. Entonces, en los costos indirectos, vamos a tener, por ejemplo, lo que cubrió la póliza, la todo riesgo, bueno, diferentes daño de imagen, por decir algo, el incumplimiento a un cliente, porque no llegó el trabajador a tiempo al atender la solicitud que había por parte del cliente. Hay un incumplimiento. O de pronto que se para la producción. ¿Por qué? Porque estaba trayendo insumos para el proceso productivo y tuvo un siniestro vial y se paró la producción en, no sé, 8 horas, 3 horas, así sea una sola hora. No, que tuvo un choque simple, solo hubo temas de latas y se costeó en 300.000 pesos. ¿Sí? Eso que costeó el daño. Ah, pero ¿qué otros costos hay ahí? ¿Cuánto tiempo perdieron en el evento? No, que la persona desde el choque y hasta lo que lograron conciliar y todo esto, tuvo una hora de trabajo. ¿Cuánto cuesta esa hora de trabajo para la organización? Que de todas maneras iba a hacer una visita en cliente y le tocó aplazar la cita. ¿Cuánto cuesta eso para la organización? Bueno, etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿sí? Es importante transparentarlas. Las podemos resumir en unos términos que está el lucro cesante, el daño emergente, bueno, digamos que varios temas. ¿Que va a ir madurando esto? Sí. Que pueda que los primeros años o el primer año o este de 2023, mejor dicho, no se coloquen todos, bueno, está bien. El impacto que va a ser de esos costos de la siniestralidad, ¿para quién es? Para ustedes como empresa. Porque lo que busca la norma en este sentido, cuando nos habló de estos costos de la siniestralidad vial, es que las empresas se den cuenta cuánta plata están perdiendo por la siniestralidad vial. Y más bien digan cuánta plata puedo ahorrarme evitando siniestros viales. Eso es lo que busca en el espíritu de la norma, es que las mismas organizaciones digan, ok, si trabajo en términos de seguridad vial, me puedo ahorrar 1 millón, 5 millones, o como lo hemos visto en algunas organizaciones, miles de millones de pesos, ¿sí? Algunas organizaciones que han venido evolucionando en esto, que nos han contado ya sus historias de sus casos de éxito, dicen, ahora nos estamos ahorrando 6.000 millones de pesos. Otra nos dijo, ahora nos estamos ahorrando 15.000 millones de pesos por todos estos temas de la siniestralidad. ¿Le interesan a la alta dirección esta plática? Por supuesto, por supuesto. Así sea el 1 millón de pesos que se están ahorrando por un choquecito simple o algo así que costearon. ¿Sirve para la organización? ¿Es una organización pequeña de pronto? Claro. ¿Cuánto le representa en su PIG? ¿Cuánto le representan esos costos a nivel financiero como organización? ¿Sí? Y esos ahorros que logran las empresas en ese sentido, ¿a dónde va? Directamente a los accionistas. Es un retorno de inversión, ¿sí? Por trabajar en materia de seguridad vial. Entonces,
eso es lo que se está buscando con ese indicador. Que sea perfecto, no se espera que en los primeros años sea perfecto el indicador de los costos de siniestralidad, pero que las empresas comiencen a darse cuenta de qué tanto pueden ahorrar, ¿sí? Los líderes de plan estratégico de seguridad vial, por eso son personas del nivel estratégico de la organización, ¿sí? Porque realmente puedan llegar a hacer estos análisis y puedan ver el impacto que puede ser para la alta dirección de la empresa. Y precisamente los miembros del comité, ¿sí? También analizan desde el nivel estratégico todos estos resultados que se dan en estos indicadores, ¿sí? ¿Cómo van nuestros costos de siniestralidad? ¿Vamos realmente reduciendo? ¿Cómo va nuestra tasa de siniestralidad? ¿Vamos realmente reduciendo? Y lo otro también en tasa. ¿Por qué? Porque en la tasa, si la empresa va creciendo, si su número de kilómetros va creciendo, ¿sí? Pues puede realmente analizar los datos de su siniestralidad, cómo van evolucionando, ¿sí? No, que la operación va disminuyendo el número de kilómetros, no sé qué, está realmente también disminuyendo la tasa de siniestralidad en función de kilómetros. Precisamente es para hacer esos análisis, porque van asociados a la exposición al riesgo. Ahora, por otro lado, el indicador 3. El indicador 3 me habla de los riesgos de seguridad vial. Es un indicador sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes en su matriz de riesgos han identificado diferentes riesgos, ¿sí? Que este año, por la formulación, cuando pasó el periodo de transición, habían identificado 15 riesgos. Listo, 15 riesgos es mi etapa inicial, ¿sí? Es la cantidad de riesgos con la que estoy iniciando. Ahora, que esos riesgos, ¿de dónde voy a tomar el dato? Pues lo tomo en mi matriz de riesgos. Por ejemplo, digamos que utilizara una de estas que tanto están, muy común está siendo utilizadas, ¿sí? Pues en los riesgos que vayan contando, ¿cierto? Acá. O sea que riesgo de frenada, riesgo de velocidad, riesgo de jornada de trabajo, etcétera. Bueno, todos los que vayan definiendo, ¿sí? Todos los riesgos que vayan definiendo en ese sentido, ¿sí? Entonces, los van contando. Que aquí van 3, salieron solo 3. Listo, perfecto. Salieron solo tres riesgos. Entonces, en su indicador, ¿sí? En su indicador, cuando lleguen al tema de riesgos, pues van a seleccionar pues lo que tiene que ver pues con esos elementos de riesgo. ¿Cuántos fueron al inicio? ¿Cierto? ¿Cuántos van al final del periodo? Entonces, al inicio 3, al final del periodo salieron 15. Ok, perfecto. ¿Sí? Es lo que nos va pidiendo pues la resolución en ese sentido. Muy sencillo. Que los que dieron valoración alta, listo, volvemos a nuestra matriz de riesgos. ¿Cuáles de estos me dieron valoración alta? Listo, aquí hay uno en rojo. De pronto el otro, vamos a colocar aquí datos. Vamos a colocar aquí datos. Listo, les dio, digamos, en este sentido. ¿Cuáles fueron los que dieron elevados? Los que están en rojito, ¿sí? Entonces dijeron, ok, al inicio del periodo solo tenía uno, pero con elevación, con calificación de riesgo elevada, alta, casi choque, mejor dicho, desde este punto de vista. Pero los que dieron en rojo, ya
al final del periodo me dieron baja. Entonces, eso es lo que voy a colocar. Esa valoración alta, 1, y al final del periodo de pronto me dieron 2. No quiere decir que si da negativo, que si da positivo, no quiere decir que se esté haciendo una mala gestión, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que desde el punto de vista del dato de los riesgos, ¿sí? La organización pueda analizar cuántos riesgos tienen identificados y más que eso, puedan llegar a analizar si frente a su siniestralidad se están colocando los riesgos que realmente se deben reflejar. Esto les va a servir de manera anticipada para alimentar su matriz de riesgos y para, sobre todo, hacer los análisis y focalizar las acciones, ¿sí? El espíritu de la norma lo que busca acá es que las organizaciones se centren en lo que está generando la siniestralidad, se centren en los riesgos de valoración alta, porque no sacan con nada en las empresas decir, hagamos capacitación de manejo defensivo para todo el personal. No, los riesgos va a decir si es manejo defensivo o es de pronto análisis dinámico de riesgos o es en frenado o es en aceleración o es en la jornada de trabajo o es en fatiga o es en el ritmo circadiano o es en apnea del sueño. Todo depende de los riesgos que vayan saliendo. ¿Y qué hacen de pronto las empresas gastándose el dinero? No, sí, hágale, no sé, 4 horas de entrenamiento por cada conductor y listo, para todos los conductores. No, no, la idea es que las empresas focalicen los recursos realmente en los riesgos prioritarios para la empresa. De ahí la importancia de ese indicador, ¿sí? De que se tomen el tiempo, vayan, analicen cuáles han subido, cuáles han bajado, ¿sí? Cuáles se identificaron, ¿sí? Todo este tipo de cosas para que se focalicen en los elementos y en los asuntos de importancia en su plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? Lo mismo sucede con el indicador 4, que son las metas. Las metas están asociadas sencillamente, es un indicador sencillo, es en términos porcentuales, y pues vamos a tener las metas alcanzadas sobre el total de metas. No se van a meter con muchas metas, hagan ahí la expresión. Cuando uno involucra demasiadas metas en su plan estratégico de seguridad vial, a veces va a ser difícil alcanzarlo. Metas que realmente, desde luego, que sean retadoras, pero desde luego que sean alcanzables en el año, ¿sí? De acuerdo con sus recursos, de acuerdo con sus conocimientos. Un número de metas en 5, pues es un número adecuado. Pero, por ejemplo, he visto planes estratégicos de seguridad vial con 20 metas. Dice uno, ¿será que las logran? Sí, no, céntrese nuevamente en los asuntos de importancia. ¿De dónde vienen las metas? De los riesgos, de los programas de gestión de riesgo crítico, de los factores de desempeño. Eso les va a orientar hacia dónde van las metas de la organización. Entonces, este indicador es muy sencillo, ¿sí? ¿Qué metas logré ya en este mes? ¿Sí? Puede ser por el acumulado año. ¿Y qué metas tengo en total para el trimestre o para el año? ¿Sí? Entonces, eso lo puedo analizar en ese sentido. Julio, Sí, ya que estás hablando de las metas, acá hay una pregunta donde dice, ¿las metas excelente. de dónde las obtiene? Las metas vienen precisamente de los objetivos, ¿sí? Hay un objetivo general que tiene el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que es prevenir la siniestralidad o reducir la siniestralidad en el caso de las empresas que tienen siniestro, que ese es todo el objetivo general del Plan Estratégico de Seguridad Vial, y la meta es, por decir algo, frente a ese, lo que estábamos hablando acá de a dónde quiero llegar de acuerdo con mi línea base, ¿sí? Definí una meta dentro de mi proyección estadística,
de no superar de pronto estos datos que aparecen acá en esta proyección estadística, ¿sí? Dependiendo la tasa que fijé para cada año en el tiempo, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista de, esa es la meta y del objetivo general, pero ¿de dónde van a salir las metas? Van a salir principalmente de los riesgos. Está muy chiquitico, me he dado cuenta. Aquí yo lo veo porque tengo un monitor externo que me muestra grande, pero Sí. dependiendo los riesgos, ¿sí? Que ustedes definan en las organizaciones, van a saber por dónde focalizar las metas, ¿sí? Y esto está asociado con la política de seguridad vial de la organización, porque, porque en la política se da un marco de referencia para el cumplimiento de los objetivos. Si ustedes llegan y tienen, por ejemplo, unos temas de competencia de las personas, unos temas de mantenimiento de los vehículos, de falta de mantenimiento, ¿sí? Y esas van, pues precisamente desde la siniestralidad, yo voy alimentando mi matriz de riesgos. Bueno, no solo de la siniestralidad, sino de todo lo que voy identificando dentro del plan estratégico. Entonces puedo llegar a definir unas metas específicas frente a esto. Entonces de pronto llego y digo, jornada de trabajo y frente al programa de gestión de riesgo crítico de fatiga, digo, ok, se me están excediendo en la jornada de trabajo, los conductores se me están excediendo el 70% de los conductores, ¿sí? Entonces dice uno, ok, trabajémosle a definir una meta frente a la jornada de trabajo, ¿sí? Reducir el exceso de la jornada de trabajo en un 10%, en un 20%, ¿sí? Puedo lograrlo. O sea, por eso digo que sean metas retadoras, desde luego. La legislación de trabajo y más con los cambios normativos que hemos tenido, ¿cierto? Es una, y no debería haber incumplimientos, pero ¿por qué se puede fijar una meta en términos de reducción porcentual? Porque es que no se logra de la noche a la mañana y las empresas no pueden parar, las empresas deben de seguir, ¿cierto? Y la idea es que desde este punto de vista vayan fijando sus metas, buscando que queden en el cumplimiento legal en el corto plazo, ¿sí? Pero desde luego en las acciones inmediatas mes tras mes, pues ir logrando el impacto en este sentido, ¿sí? Que realmente ya los casos que se presenten sean muy mínimos. Por ejemplo, con los excesos de velocidad. La mayoría de empresas del país tienen excesos de velocidad. ¿Cómo los comienzan a gestionar y cómo los comienzan a controlar? ¿Sí? Desde luego, fijando unas metas en este sentido para poder hacer el logro de esos riesgos que resultan siendo prioritarios o esas acciones. Por ejemplo, algo que vemos mucho en auditoría, incumplimiento en las inspecciones preoperacionales, ¿sí? De que no se realizan a conciencia y todo eso. Si eso es lo que sucede en su empresa, traten de fijar una meta frente a eso, ¿sí? Pero van frente a los riesgos, ¿sí? Frente a los riesgos. Desde luego, las metas de 2023, 2024 son muy generales, pero cuando comiencen ustedes a hilar más delgado, van a poder colocar ya en 2025, 2026, 2027 unas metas más específicas, más del impacto que quieren como organización, de lo que quieren lograr asociado hacia la prevención de la siniestralidad y a la reducción de los costos en la operación. Pueden irlas asociando, ¿sí? Para tener el impacto en ese sentido, ¿vale? Entonces, la meta se desprenden de los riesgos que tienen en materia de seguridad vial, ¿sí? El cumplimiento de las actividades del plan anual de trabajo, este no tiene pierde, este indicador 5 es muy sencillo. Ustedes fijaron al inicio del año un plan anual de trabajo, de pronto fijaron 30 acciones para hacer durante todo el año. Sencillamente es cuánto voy cumpliendo acumulado mes de esas 30 acciones que se fijaron para todo el año. ¿Listo?
Ese es lo que tiene que ver con ese indicador 5 de cumplimiento del plan anual de trabajo. ¿La organización lo tiene definido? Sí, tiene definido. Entonces le hacemos seguimiento a cómo vamos con esas actividades. El indicador 6 me habla del exceso de la jornada de trabajo. ¿Sí? Mire que los mismos indicadores me van dando para las metas, ¿no? ¿Pueden estar relacionados? Sí. Principio 2023-2024 no tiene tanto problema. Ya la evolución y la maduración, ya las metas sí tienen que ir migrando a otros elementos. ¿Sí? Lo que mencionaba con la jornada de trabajo, ¿hay excesos de la jornada de trabajo en la empresa? Ah, ok, comiéncenlos a medir. Por eso se lleva un indicador aquí específico. ¿Sí? Me mide el número de excesos de jornada de trabajo sobre el total de días trabajados pues, por los conductores que realizan desplazamiento laboral. O sea, es muy sencillo eso, ¿sí? Tengo 10 conductores. De los 10 conductores se excedieron hoy 2 personas en la jornada de trabajo. Entonces, mi numerador fueron 2 y mi indicador fueron 10, ¿sí? Pero eso lo voy haciendo todos los días, de los 10. Mis 10 trabajan 22 días a la semana. Ah, ok, 10 por 22, 220 jornadas de trabajo, de días trabajados, 220 días. Pasémonos aquí para colocar el ejemplo en ese jornada de trabajo. Vamos a decir entonces la jornada, ¿sí? Y a colocar aquí el ejemplo. Tenemos que días trabajados, a colocarlo acá. Trabajados, vamos a decir que fueron 22, ¿sí? El número de conductores. Bueno, conductores nos referimos a personas que realizan desplazamientos laborales. Habíamos dicho que 10, ¿sí? Entonces voy a tener que mi numerador, ¿sí? Va a ser estos 10 conductores por los 22 días. Entonces, cuando hablamos acá del SDT, es la sumatoria total de días trabajados, ¿sí? Entonces aquí, total, días trabajados, fueron 220, ¿listo? En el mes. Y ahora, pues voy a tener el número de excesos. El número de excesos de la jornada de trabajo. De pronto, digamos que fueron durante los 22 días, ¿sí? 1 o 2 conductores que se excedían. Entonces fueron solo 35 los excesos que se dieron en total en el mes, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a coger los 35 excesos, lo dividimos en los 220 días trabajados y lo multiplicamos por 100. Y en ese caso nos va a dar en términos porcentuales. Sí. Uy, quitémosle aquí el 100. Me quiere decir que el 16, o coloquémosle siempre los decimales, el 15.91% tenemos excesos en la jornada de trabajo, tenemos excesos en la jornada de trabajo del 15.91%. ¿Listo? En mi meta lo quise rebajar, lo quiero llevar por decir algo al 10% en total 2023. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Lo puedo asociar a la meta en ese sentido, ¿sí? Pero aquí me lo está midiendo específicamente sobre la jornada de trabajo. Lo mismo sucede, digamos, con la cobertura del programa de gestión de la velocidad, el indicador 7, que me pide medir
cuántos vehículos tengo dentro del programa. Este es uno de los indicadores que siempre superan en el corto plazo las empresas, pero es para mirar si todos los vehículos los tengo dentro del programa, porque a veces dicen, no, yo solo tengo los del transporte de carga, pero no tengo ni los de las rutas de los empleados, ni tengo los del área de mantenimiento, ni los de los vendedores. No, o sea, la idea es que entren todas las cadenas de transporte que tengan, ¿sí? Porque pues todos los que hacen desplazamiento laboral, todos los vehículos en los que se utilizan para esos desplazamientos laborales deben entrar en ese programa de gestión de la velocidad. Entonces, a veces yo tengo un área muy controlada, pero hay otras áreas que hacen desplazamiento laboral y no está controlada. Entonces, precisamente para eso es ese indicador, para decir, ok, de estos vehículos, ¿cuáles los tengo ya controlados en el programa de gestión de la velocidad y cuáles no? ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer para esos que salen ocasionalmente y que, pero utiliza de pronto, digamos, algunos ingenieros utilizan el vehículo personal para hacer ese desplazamiento laboral? Ok, ¿cómo los voy a incluir dentro del programa de gestión de la velocidad? No, listo, lo voy a incluir solo por comparendos. Perfecto. Bien, es un buen inicio. Voy incluyéndolos únicamente por comparendos. Otra empresa llegó y dijo, no, nosotros montamos un aplicativo que tiene GPS y que la persona que va a hacer desplazamiento laboral se loguea en el momento, o sea, unido al paso 15 de la planificación del viaje seguro, se loguea en el momento en que va a pedir la autorización del viaje y que va a realizar el viaje. Entonces, la aplicación le permite controlar la velocidad durante ese recorrido que está al servicio de la organización. Finalizó el recorrido, se desloguea, listo, ya, ¿sí? Y sencillamente se van haciendo los controles. ¿Pero de qué depende? Los recursos, los conocimientos, las necesidades de la organización, ¿sí? Pero de pronto dice, pues digamos que todas las empresas van dependiendo pues su nivel de trabajo en el plan estratégico para hacer esos controles específicamente, ¿sí? El de límite de velocidad, pues va muy asociado al 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí ya es los comparendos que van llegando, por decir algo, por exceder los límites de velocidad. Las inspecciones preoperacionales, ¿sí? Un indicador para saber si se está haciendo o no se está haciendo. ¿Por qué? Porque es uno de los principales incumplimientos que hay por parte de las empresas. A veces, no por culpa de la misma organización, sino que a veces, como está delegado la inspección preoperacional en el mismo conductor, ellos llegan y lo hacen bien, 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 ¿sí? No, la idea de que va buscando este indicador es que las empresas validen eh, esas inspecciones preoperacionales, ¿sí? Y también el indicador es muy sencillo, ¿no? Porque son las inspecciones realizadas sobre el número de vehículos que trabajaron diariamente, ¿sí? Entonces, se va acumulando en ese sentido. El plan de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿cuáles eran el número total de actividades que se definieron en el plan de mantenimiento y cuántas he ejecutado? Lo que hago es esa comparación. Y el plan anual de formación, el indicador 11. Plan anual de formación, ustedes tienen una lista de entrenamientos que se va a hacer durante el año. Ah, no, que en seguridad vial vamos a hacer 8 entrenamientos. ¿Sí? Listo, sencillamente es eso. ¿Hice los 8 entrenamientos, sí o no? Ese indicador 11 va frente a eso. Número de capacitaciones ejecutadas sobre el número total de capacitaciones programadas. Hay un indicador 12 que nos dice plan de formación en seguridad vial, que este ya es el indicador 12. Sencillamente nos hace relación a el, el número de colaboradores, ¿sí? O sea, ahí ya es sencillamente para medir la cobertura, ¿sí? Acuérdense que la capacitación en seguridad vial es absolutamente para todos los colaboradores. Desde luego, no le voy a hacer la misma capacitación
a las personas que trabajan en oficina que a los que hacen desplazamientos laborales. Y lo mismo, no le voy a hacer la misma capacitación al que conduce una motocicleta que al que conduce un vehículo, ¿sí? Al servicio de la organización. Entonces, ahí ustedes van a mirar si se está llegando a todos los trabajadores por nombre propio, ¿sí? Tienen la lista de trabajadores. Este tenía que participar en 3, este tenía que participar en 5, este tenía que participar en una. Entonces, ok, listo. Están participando, ¿no? Es lo que nos pide eh, el indicador 12. Aquí quedó errada la fórmula, ¿sí? De esta, porque precisamente por algún error en la salida de la norma quedó corrida la fórmula, ¿sí? Y se repitió esta fila que está acá, ¿sí la ven? Acá al inicio es la misma que quedó acá. Ya en la transcripción quedó ese errorcito. Pero ¿cómo es la fórmula? Es muy similar a la que ya está ahí. Es el número de colaboradores entrenados o capacitados sobre el total de trabajadores de la empresa, sobre el total de colaboradores de la organización, por 100, ¿sí? En ese caso es la fórmula, para que lo tengan. Entonces sería SFSV dividido CT por 100, ¿sí? Por 100, es el tema. Y en el indicador 13, pues son las no conformidades. Este es muy sencillito, que son las no conformidades identificadas sobre las no conformidades gestionadas y cerradas. Sabemos de que sale una no conformidad. Hicieron auditoría, la hicieron en noviembre. O bueno, digamos que la hicieron este mismo año, la hicieron en el mes de julio. Hicieron una auditoría interna. En la auditoría interna se identificaron 8 no conformidades. A final de año hemos gestionado de las 8, hemos gestionado 7. Entonces lo que hace uno es colocar 7 dividido 7 no conformidades gestionadas sobre 8 no conformidades identificadas multiplicado por 100. Y ahí nos da el resultado de las no conformidades. Listo, entonces, pues esto era lo que les quería contar dentro de todo el tema teórico. Vamos a mirar si hay algunas preguntas por ahí para solucionar, aparte de la que ya nos había mencionado Sorani. Sí, Es un Julio. tema grande, denso, pero desde luego la idea es ayudar aquí a detallar todo este tema en materia de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Bueno, aquí hay varias Cuéntame, Sorani. preguntitas por el chat. Entonces vamos a leer Vale. primero las del chat y después las del diagnóstico, que hay 10 en el diagnóstico. En el chat dice, respecto al indicador 6, en las terminales no se cuenta con conductores. ¿Cómo serían las jornadas laborales? Las terminales no cuentan con conductores. De acuerdo con lo que, digamos que se hace, digamos, una terminal de transporte, desde luego que se está administrando, digamos así, personal de conductores. Pueda que la responsabilidad sea de la empresa de transporte, ¿sí? Que pues es quien tiene a cargo los conductores directamente, pero dentro de la corresponsabilidad de una terminal de transporte, puede tener, desde luego, validar que el conductor que van a poner a hacer la ruta no, pues no vaya a tener exceso en su jornada de trabajo, ¿sí? Es un tema tanto al inicio como al final del recorrido, ¿sí? De esa manera lo podría llegar a ser el de la jornada de trabajo de esos conductores, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si de pronto la terminal autoriza la salida de un vehículo de un conductor que se ha doblado en el turno, que viene por decir algo, un trayecto
no sé, de Santa Marta a Medellín y se autoriza la salida, o sea, llegó, descargó los pasajeros e inmediatamente se autoriza la salida para que salga de Medellín a Pasto, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es importante tenerlas en cuenta. Desde luego, también hay organizaciones, digamos, no frente a ese indicador, pero de pronto hay requisitos específicos que de pronto que no le apliquen a alguna organización, ¿sí? Acuérdense de ese párrafo 3 del objeto y ámbito de aplicación de la resolución 40595, ¿sí? Donde nos dice que cuando uno de los pasos establecidos en esta metodología no se puede aplicar debido a la naturaleza y particularidades de la organización, esta debe documentar la justificación de la no aplicabilidad para efectos de que en la verificación no le sea exigible, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, si alguna organización no le aplica algún requisito, documentenlo, justifíquenlo muy bien, porque lo va a pedir la superintendencia, lo va a pedir el Ministerio de Trabajo o el organismo de tránsito. Entonces, tengan muy bien la justificación al respecto para que pueda ser analizado. Acordémonos del tema de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, en este sentido, ¿sí? ¿Qué puede hacer la organización para prevenir la siniestralidad, ¿sí? La siniestralidad vial, porque hay una intervención en diferentes procesos hasta dónde puede llegar. Dentro de ese tema, digamos, de las terminales, también se puede a través de la administración de contratistas, el control al respecto. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Tenemos una acá. Dice, ¿quiénes deben hacer la revisión y análisis de indicadores si la empresa no existe comité? El líder del plan estratégico de seguridad vial para las empresas que son del nivel básico, donde no les aplica comité de seguridad vial, lo hace el líder del plan estratégico de seguridad vial. Gracias, Julio. Aquí hay otra. Dice, debo tener en cuenta infracciones de tránsito de los colaboradores que utilicen sus vehículos para llevar a cabo labores de la compañía, como comerciales que usen sus motos. Sí, sí. Deberías realizar un barrido, digamos, mensual de quienes han tenido comparendos, ¿sí? ¿Qué fijaron algunas empresas para ese tema de los comparendos? Que sencillamente hicieron un acta de compromiso, otros hicieron un otro sí al contrato, ¿sí? Donde es responsabilidad del trabajador reportar a la organización si le han impuesto comparendos durante la prestación del servicio, es decir, en los desplazamientos laborales. Hay otros que sencillamente piden un reporte al RUN de manera mensual, y ahí le sale con, mire, estas son los números de cédula, indíqueme qué comparendo, qué categoría y qué fecha tiene y número de comparendo. Listo, el RUN les envía a vuelta de correo la información, ¿sí? Desde luego, tiene un costo, pero no es tampoco tan elevado. ¿Cuál otra? Dice, en caso de no tener el valor exacto de total de kilómetros recorridos, ¿es posible para el cálculo del indicador establecer un promedio? Sí, sobre todo en esta etapa inicial, desde luego eso va a ir madurando en el tiempo, pero a veces encontramos motocicletas o vehículos que no tienen el cuenta kilómetros activo, ¿sí? Entonces es necesario que mandar reparar esos odómetros, pero mientras tanto se puede trabajar con un estimado, hacer el mejor estimado de acuerdo con los recorridos que hacen esos vehículos, ¿sí? Generar el estimado.
Y ya, pues digamos que también hubo organizaciones que eh, no comenzaron a hacer la medición oportunamente. Entonces, digamos que el primer semestre de 2023, ok, lo puso mediante un estimado. Y ya a partir de ahí, ya comenzó a colocar datos reales. Pero sí, sí es Listo, posible. listo, Julio. Acá hay otra. Dice, los robos de espejos, llantas de repuesto, estos rotos que aparecen cuando se dejan los vehículos en obra o en parqueaderos, ¿se consideran siniestros viales o se pueden dejar fuera de la estadística como otros eventos? Mm, Si el vehículo no está en movimiento dentro de un parqueadero seguro, no entra en seguridad vial. Pero si el vehículo está estacionado en vía, ¿sí? Sí entra dentro del conteo de lo que tiene que ver con siniestro vial. Listo. Bueno, acá están preguntando mucho que si puedes compartir el formato. Creo que ese es el que está en la página del paso Sí, del riesgo 6, ¿cierto? En lo que tenemos en la escuela virtual, ¿no? sí, lo que Ese está en la formato. escuela virtual. Ahorita al final les cuentas un poquito por dónde acceder a la escuela Ok. virtual de seguridad vial, a lo que está relacionado pues con el paso 20, digamos, pues para lo que tiene que ver con indicadores, el paso 5, lo que tiene que ver con la línea base, ¿sí? Ujú. Sí, y el paso 20 y el paso 21, que también tiene ahí unos recursos. Unos Entonces, se recursos. buscan plan estratégico y ahí ya ahí lo ven en la escuela virtual. Listo, aquí hay otra. Dice, ¿cómo calculo el indicador uno si no tengo montacargas? No, espérame. ¿Cómo calculo el indicador uno si tengo montacargas que solo cuenta con conómetro? Ok. En el tema de los montacargas y de la maquinaria amarilla, tractores, en ese caso, y bueno, y en algunos otros equipos móviles, como por ejemplo pulpos, bueno, etcétera. ¿Sí? En ese caso que no tienen en cuenta kilómetros, se hace un estimado. ¿Sí? Esa pregunta va muy relacionada con la otra. Se genera un estimado de cuántos kilómetros recorre ahí al interior de la planta, ¿sí? De acuerdo con los movimientos que realiza. Entonces se hace un estimado. Ok, acá dice, ¿y las recuperaciones o pagos a favor se incluirán de alguna forma en algún modelo? Uy, me repite la pregunta, no la entendí. Las recuperaciones de, ¿Las recuperaciones o pagos a favor se incluirán de alguna forma en algún modelo? no comprendo muy bien la Pues es como si, o sea, de hacer pregunta. todo este ejercicio, lo que podamos recuperar o lo que, si lo podamos tener, o sea, como yo la entiendo, ¿no? La podamos llevar a algún, no sé, algún lugar o lo podamos facilitar, o si la persona el señor Johnny Mejía, nos puede explicar un poquito más la pregunta, me la escribí acá por chat para poderla responder. Sí, digamos que lo que yo entiendo es que de pronto de los costos de siniestros viales, de pronto puede ser por ese lado, ¿sí? De que, desde luego, aquí hay uno frente a costo de la siniestralidad, ¿sí? Pero pueden tener también un modelo de ahorros en costos por la seguridad vial, por decir algo. Ahorro en costo de combustible, ahorro en costo de desgaste de llantas, todo esto. Eso lo pueden ustedes comparar de acuerdo con el kilómetro recorridos y de acuerdo con eh, la, 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 mm, las veces en que hacen, por ejemplo, recambios de llantas, la eficiencia del consumo del combustible, etcétera, etcétera. Todo eso se puede valorizar. Eso hay modelos específicamente para eso y lo pueden mostrar a la alta dirección. ¿Cuánta plata se están ahorrando? Entonces de pronto dicen, no, yo no tengo siniestros, pero puedo mostrar un tema de ahorro por esas diferentes variables o por productividad, ¿sí?
por reducción de pérdida de viajes, por reducción de quejas asociadas a desplazamiento laboral, a incumplimientos, por decir algo. Todo eso se puede valorar y se puede tener un resultado. Listo, aquí hay otra, dice, con respecto a los indicadores mencionados, ¿esto aplicaría para un colegio que solo tiene 3 buses propios o se articula con los que se maneja en seguridad y salud en el trabajo? Bueno, en ese caso, acordémonos que en la mismo artículo 110 del decreto ley 2106 de 2019 me dice que el plan estratégico de seguridad vial debe estar articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, sí, digamos, también aquí está determinado, dependiendo el tamaño de la organización, sí, dependiendo del tamaño de la organización, la aplicabilidad del indicador que se está trabajando, ¿sí? Para el nivel básico. Por ejemplo, este que hablábamos de costos de la siniestralidad no aplica para el nivel básico, pero sí aplica para el estándar y el avanzado, ¿sí? Entonces, analicen cuáles de esos indicadores aplican para el básico, para el estándar y para el avanzado. Y dentro de la articulación, manéjenlo dentro de un mismo tablero de control, pero los indicadores que le aplican, en el caso, digamos, del colegio, y si es de nivel básico, pues se deben aplicar esos indicadores que están acá, que nos los pide la norma. Listo, Julio. Acá hay otra, dice, ¿quiénes deben hacer el reporte de autogestión? Perdón, que ¿Quiénes deben hacer el reporte de autogestión? todos los obligados a diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial. Todas las empresas que están obligadas deben de realizar el reporte de autogestión, ¿sí? Desde luego, va en cabeza del líder del plan con el aval de la alta dirección y el comité de seguridad vial, ¿sí? Las empresas de transporte habilitadas en nivel nacional, los vigilados por la superintendencia, lo hacen a la superintendencia. Los vigilados por los organismos de tránsito, lo hacen a los organismos de tránsito. Y digamos que el Ministerio de Trabajo, sí, como tiene cobertura para todas las empresas del país, pues en ese sentido, pues todas las empresas pueden reportar al Ministerio de Trabajo, pero las que específicamente deben son las que tengan misionalidad diferente al transporte conforme lo pidió la misma norma. Listo, Julio. Aquí hay otra, dice, lo que se reporta serían los resultados de los 13 indicadores. Se reportan los 13 indicadores más lo que se menciona acá de el literal A al literal L, ¿sí? Dentro del paso 20. A 13 indicadores más la razón social, el líder del PES, los auditores, números de vehículos, número de colaboradores, número de contratistas, objetivos, metas, programas, infracciones y copia del informe de la última auditoría. Desde luego, cada entidad verificadora va colocando a disposición el, el resultado de su plan estratégico digamos, va poniendo a disposición la herramienta para que las empresas reporten de acuerdo con las necesidades en sus funciones de supervisión y verificación del plan estratégico de seguridad vial. Ah, bueno, ya el señor Johnny Mejía nos respondió con respecto a la otra pregunta que no entendimos muy bien. Entonces él dice, esto es porque si se están sufriendo siniestros y todos van a pagar costos, indicaría que los siniestros son ocasionados por una y no por terceros. Uno puede minimizar con las acciones los propios riesgos ocasionados de alguna manera por no seguir bien la norma o prevenirla, pero uno no tiene control sobre terceros. Por ello, si las recuperaciones son mayores a los costos, eso en sí mismo es un indicador. Por ello preguntaba si se consideraba en la norma. Ujú.
De acuerdo, sí, sí se consideran. Lo que tiene que ver con los costos de terceros son estimados, ¿no? O sea, digamos que la empresa hace su investigación y su análisis de acuerdo con la información de la empresa, no de los terceros, ¿sí? Si hubo un choque contra un tercero, no sé qué, o sea, con las fotos, alguien de la empresa llega y dice, bueno, esto podría llegar a costar tanto, ¿sí? Y lo estiman, no importa que haya escache al respecto, pero se puede llegar a ser estimados al respecto, que se hagan un análisis más o menos de cuánto puede lograr valer esto, ¿sí? No necesitas ser como tan específico, pero sí que se tengan en cuenta lo de terceros y se tengan en cuenta los costos propios de la empresa. Eso es lo que va a ayudar a mejorar en ese sentido. Desde luego se separan, ¿no? Listo, listo, Julio, muchas gracias. Aquí hay uno. ¿Los montacargas se cuentan como vehículos o como máquinas? Tengo esa duda y las personas que conducen el montacarga debo incluirlos. Sí, 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 sí. Sí, son vehículos automotores, se reflejan dentro del plan estratégico de seguridad vial y se deben incluir la persona y el vehículo dentro del plan estratégico de seguridad vial. Bueno, Julio, pues por acá decían que si podía volver a repetir el ejemplo del indicador 6. No sé si nos queda tiempo o Yo ya creo que ya no deberíamos. alcanzamos a repetirlo, pero pues desde luego pues todo el tema de velocidad es, se debe incluir, digamos, dentro del tema y de fatiga. Lo importante, digamos, dentro del tema de fatiga es que tengan en cuenta que es la jornada completa de trabajo de los que hacen desplazamiento laboral. No solo el tiempo que dura en la calle, sino la jornada de trabajo completa, para que lo tengan en cuenta. Sorani, Listo. me toca retirarme a otra reunión. Pues agradecerte por la moderación. Agradecerle a las más de 100 personas que se conectaron al evento. Desde luego, pues desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues darles un cordial saludo, invitarlos a revisar todo este material que tenemos en materia de plan estratégico de seguridad vial, a los diferentes eventos que hay por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y pues desde luego eh, invitarlos a que se adopten comportamientos interdependientes por parte de los colaboradores de sus organizaciones. Estos comportamientos interdependientes buscan prevenir siniestros viales y evitar poner en riesgo a otros actores viales, ¿sí? Entonces, les habló Julio Forigua y realmente es un placer poder aportar en este tipo de eventos. Gracias, Sorani. Gracias, ingeniero Julio. Bueno, agradecerle a todos los asistentes por habernos acompañado a estas 6 sesiones de asistencias técnicas. Ya pues hoy terminamos con la última asistencia, pero pues como lo venía diciendo el ingeniero, en la página de la escuela o en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial podemos encontrar o encontramos todas estas videos o grabaciones que tuvimos de las asistencias técnicas. Las pueden, ustedes ingresan a prensa eventos y ahí colocan o la fecha realmente y les sale la grabación. Y en ese mismo link ustedes pueden ingresar a la grabación. Si en caso tal no lo pueden hacer, en YouTube ya están cargadas las asistencias técnicas de julio perdón, de junio y de mayo. Y por ahí yo creo que a finalizar de la otra semana ya estarían cargadas estas 6 sesiones también en YouTube para que ustedes la puedan revisar y las puedan mirar cuando crean necesario y cuando las necesiten. Los formatos que hoy el ingeniero nos mostró o los ejemplos los podemos encontrar en la escuela virtual, en el recurso de cómo implementar el plan estratégico en seguridad vial. En estas sesiones nosotros les hemos colocado en el chat los links donde pueden ingresar y ahí ustedes pueden descargar esos formatos y los pueden utilizar. Recordemos que se pueden ver vía online, como los pueden descargar, el diligencia en sus, lo de
lo de los datos confiables, y ahí ustedes pueden descargar esos formatos y los pueden utilizar.